Gax, me estáis contando de que tú has tenido videos con 16 millones de visitas, weón, un reel. Sí, 16 millones. hasta 16 millones de reproducciones. Y videos, este que te Mierda. cuento igual de 16 millones de reproducciones, no es un reel, es un video largo que tiene las dos versiones, el formato reel y el video largo de 20 minutos. El de 20 minutos tuvo las 16 millones de reproducciones. El más largo. Completamente. ¿Pero eso hiciste horizontal o vertical? No, horizontal. Ah, Ujú. pero espérate, ¿lo subiste a 16 millones en YouTube o en Facebook? No, en Facebook. En Facebook. Es una buena plataforma y, ¿Y lo subiste horizontal? y lo subí horizontal. Que es contraintuitivo, entre comillas. Es que la gente usualmente se enreda demasiado a la hora de querer crear contenido viral y es más fácil de lo que uno piensa. ¿Cómo se hace? Dímelo, por favor. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, un roadmap de cómo yo desarrollo un video viral, un video que sé que va a funcionar y vamos a poner un ejemplo de una historia de una persona que queremos contar y queremos llegar a la audiencia. Lo primero que tenemos que hacer para tener un video viral es entender qué es lo que está premiando ahora la plataforma, que puede ser Facebook, YouTube, Instagram. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo nos damos cuenta? Em, Para entender qué es lo que está pasando, primero tenés que estar en el tema. Se supone que si vos querés crear contenido, tenés que estar informado sobre qué, pero yo te lo hago más simple, porque no tiene sentido que te pongas a investigar qué es lo que está premiando hoy en día las plataformas, que es la retención. Las plataformas lo que quieren es que vos estés la mayor cantidad de tiempo posible delante de la pantalla. Igual eso ha sido siempre, ¿no? No tanto como ahora, porque ahora las plataformas se dieron cuenta que su único modelo de monetización es la publicidad. Entonces, mientras más tiempo vos estés consumiendo los videos, es mejor para ellos y más te muestran, porque estás más horas en la pantalla y lo que están haciendo es competir por tu atención. Pero no me quiero desviar del tema de qué las plataformas quieren hacer, porque acá lo que quiero enseñarle por ahí a la gente es cómo crear un video viral, qué es lo que vienen a buscar, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren aprender. Y cómo hacerlo de forma fácil y sin tener un quilombo en tu cabeza y hacerlo de una forma estructurada y que funcione. Porque la forma de hacer un video viral es con metodología y con estructura. Ya vamos a entrar a eso, pero además, no es que tú hayas sacado un video de 16 millones, o sea, tenés un montón de videos de 5 millones, de 3 millones, de 1 millón te fue mal. Ujú, Todo sí. 1 millón, le fue pésimo. No me han gustado eso, pero sí, completamente. O sea, lo has hecho varias veces. Es que cuando uno se da cuenta que crear un video viral es replicable, tiene una fórmula y tiene una ciencia detrás, no es que uno va disparando tiros al aire. Uno apunta y tiene un objetivo y tiene una estructura y una forma de hacer las cosas. Y los grandes youtubers lo saben mejor que nadie. MrBeast tiene una estructura, un montón de creadores que crean videos, que cuentan historias, tienen estructura. Las películas tienen una estructura para retenerte, para que te emocionen, para que te funcionen. Y los videos virales tienen una estructura. Cada uno tiene su metodología. Yo comparto la que a mí me funcionó, la que yo sé que cuando la aplico voy a generar un video viral. Que yo sé que si le va mal al video no es porque lo hice mal, sino que porque por ahí no fue el contenido que elegí bien yo, pero la estructura está bien creada. Y para desglosar esta estructura tenemos que entender cómo es la estructura de un video viral. El video se divide en 4 partes. Primero tenemos el gancho, tenemos el acto número 1, el acto número 2 y el clímax. Las 4 partes del video son muy importantes para vos poder trabajar sobre una estructura que vaya reteniendo a la gente para que no se vaya y para que entienda la historia y para poder generarle en su idea lo que le queremos comunicar. Lo que nosotros queremos es que entre dentro de la historia la persona que está viendo el video. Y para esto podemos empezar por el gancho. El gancho siempre es posicionar a nuestro actor principal de la historia en en una situación complicada donde la gente no sabe cómo esa persona llegó hasta ahí. Es un poco lo que me estás contando el viaje del héroe, ¿no? Podría ser. Más El o tema menos. es que el viaje del héroe arranca con una persona que tiene una vida que no le gusta y empieza a viajar para superarse y convertirse en una mejor versión. Nosotros lo que estamos haciendo es arrancar por el final, por el clímax. Pero no le estamos dando contexto a la persona de cómo ese personaje llegó hasta ahí ese es ni el cómo hook. resolvió ese problema. El hook tiene que ser la parte más importante de la historia. Siempre vos vas a decir, pero si contás lo más importante, después la gente no se va a quedar. No, es al contrario. Si vos empezás aburrido el video, la gente se va a ir. Y nosotros estamos buscando retención. Entonces lo primero que hacemos es contar la parte más importante de lo que le está pasando al personaje en el punto más grave y álgido de su vida y cómo fue que
que llegó hasta ahí, no se lo vamos a contar, ni qué es lo que pasa después, hay que partir sino con la todo. situación, sí, la situación. Esta persona está a punto de perder la vida porque se está enfrentando al desafío más grande de toda su vida, X, que entre comillas. Ese tiene que ser nuestro hook, contar qué es lo que está pasando en la parte más álgida de la historia, pero sin contextualizar cómo ese personaje llegó hasta ahí ni cómo lo resolvió, porque para eso tenemos el resto de la estructura, que es el acto número 1, el acto número 2 y después tenemos el clímax. Y ahí es donde vamos a pasar a la siguiente parte. Tenemos el gancho, que es la parte más emocionante de la vida de la persona, y no vamos a contar cómo llegó hasta ahí ni cómo resolvió ese problema. Pero sí que está planteamos ahí. el gran problema de la historia. Planteamos el problema real de la historia en el gancho. Después, ¿Cuánto dura el gancho? automáticamente, el gancho puede variar, depende si es un video largo, si es un video corto, pero a mí me gusta que sea entre 30 segundos y un minuto, es un buen gancho para contextualizar a la persona de qué es lo que vamos a hablar en el resto del video. Ahí es donde nosotros le estamos haciendo la promesa de lo que va a pasar en el resto del video. Pero cuando nosotros terminamos el gancho, inmediatamente ya contextualizamos a la persona de qué vamos a hablar, qué personaje es y qué problema está transcurriendo en un momento futuro. Lo que pasa siguiente, eso es que tenemos que trasladar a la persona al acto número 1 de la historia. ¿Qué es el acto? Es volver a explicar quién es esa persona. En el acto número 1 nosotros contextualizamos a... ¿Este método es tuyo o lo existe No, por ahí? Se usa mucho en películas, se usa muchísimo en los directores de cine. ¿Estudiaste tú eso? Sí, lo utilizan mucho O para... sea, en el fondo, tú cada reel hacía una película. Completamente. Una mini película. Sí, con esta estructura sí estás haciendo una película y estás haciendo entrar a la audiencia a la vida de este personaje, porque lo primero que hacemos en el acto número 1 es contextualizar quién es esta persona, dónde se crió, cómo era, quiénes eran sus padres, cómo fue que tuvo esa infancia, cómo se llama, dónde vivió, para que la persona después, cuando nosotros vamos a contar qué es lo que va a afrontar, entienda el contexto de esa persona. ¿Cuáles son los mejores personajes de las historias? Los que vos sabés de dónde vienen, que sabés su historia. ¿Cómo se siente? ¿Por qué llegó hasta ahí? Sí, cuáles eran sus ambiciones, qué fueron sus problemas, sus traumas. ¿Por qué para él es importante algo? Claro, por qué para él lleva a describir quién es la persona al día de hoy. Entonces, en el acto número 1 nos tenemos que enfocar en desarrollar las partes importantes de la vida de la persona a medida que va creciendo. Después, la historia tiene que ir en formato de escalar la atención. ¿Qué quiere decir? Al personaje cada vez le van pasando más cosas y le van ocurriendo más cosas que hace que vaya escalando la atención del personaje, que vaya entrando en un bucle de que va a pasar algo, que la persona esté esperando a que pase algo. Pero ¿cómo hacemos eso si partimos por el clímax? O sea, no hay más tensión. ¿Cómo hacemos de que después la historia tenga una tensión Es que ascendente? lo que pasa es que arrancamos por el hook, escala la historia, bajamos abajo y empezamos a escalar, pero más lentamente de nuevo la historia. Ok. ¿Entendés? Es un Ok. pico de tensión. Tenemos un tiempo donde la audiencia nos va a permitir desarrollar más sin irse del video, porque la promesa fue tan grande Claro. que la va a mantener retenido y tenemos que aprovechar para contextualizar el personaje. La audiencia se va a quedar durante ese tiempo porque está esperando una promesa, porque la contextualizamos bien y empezamos a escalar. En el acto número 2, el personaje ya está desarrollado. En el acto número 2 lo que se hace es escalar la historia desde el personaje desarrollado hasta cómo llegó a la parte del clímax. ¿Qué fue lo que lo llevó a llegar al problema, solución que planteamos en el inicio? Porque en esta parte de la infancia, en el acto número 1, nosotros no tocamos el problema o la promesa que hicimos al inicio. Simplemente describimos al personaje. Después de que terminamos el acto número 1, tenemos que pasar al acto número 2 y terminar de contar cómo el personaje llegó al punto del problema. Porque ya está desarrollado el personaje, ya sabemos quién es, qué le pasó, cómo llegó ahora a este problema. Entonces, Entonces, para poder entender con ejemplo, el día que su madre estaba a punto, el día que su madre le quedaban 30 minutos de vida, a esta persona no sé qué, Eso podría ser un clímax / gancho. No, está como el culo. Es que lo que pasa es que ya desarrollamos el personaje y ahora empezamos a desarrollar cómo llegó al problema. Que el problema, por ejemplo, fue que estuvo al borde de la muerte. No, pero volví de cero, o sea, ese puede ser el clímax, el hook. Sí, El acto 1, ¿qué sería? sería desarrollar. Juanito vivió... Sí, él vivía con sus padres, su mamá era costurera, su papá era empresario.
él tuvo una infancia dura porque en su barrio los amigos lo molestaban y también lo que le pasaba era que no le iba bien en la escuela, la profesora no lo trataba bien, él era una persona que insistía igual y que quería que le vaya bien, pero no entendía por qué no se le daba bien la escuela. Ok. Estamos desarrollando Todo el personaje, contextual. todo contextual. Pero ahí la gente, ¿por qué no? Porque si partimos con eso, se nos van al segundo todo el mundo. Claro, exactamente. Porque no tenemos el gancho. No hay un motivo para escuchar eso. Exactamente. Entonces lo que hacemos es contextualizar el personaje, decir quién fue, qué hizo y qué lo motiva a ser la persona que después, entrando al acto número 2, sería, por ejemplo, y a los 20 años él consiguió un trabajo de fotógrafo. Él no le interesaba bien la fotografía, pero él lo que quería era ser un excelente fotógrafo para poder sacar fotos que salgan en las revistas y así fue como conoció a tal persona. Ahí empezamos a desarrollar cómo llegó este personaje a el clímax y al problema que tenemos que solucionar. Entonces empezamos a desarrollar la parte que nos lleva al problema. Y conoció a una persona que le propuso un trabajo. Este trabajo consistía en sacar fotos a 20 metros de altura. Por ejemplo, si el Hook hubiese sido un fotógrafo, está a punto de perder su vida porque quiso sacar la foto más grande de la Torre Eiffel, por ejemplo. Y entonces vamos contando cómo llegó hasta ahí. Seguimos escalando la historia con problemas, con cosas que le van pasando en el medio. Ahora, esas cosas y todo eso tiene que contextualizar y tiene que aportar a cómo llegó a la persona a esa situación. Porque no puedo dar... No podés. Le gustaba el fútbol. ¿Y qué le importa? Claro, no aporta nada a la no, historia no. que le gustara el fútbol. Siempre la historia va a estar basada en este clímax, que es el hook, y el clímax termina siendo lo mismo, pero lo que pasa en el clímax es que se resuelve el hook. Nosotros en el clímax lo que buscamos es resolver el hook, tener la atención más alta de la audiencia, que llegue hasta esa parte siempre con el hook toda la intriga. Siempre el hook tiene que ser una problemática sin resolver. Sin resolver, siempre. sí, que la resolvemos en y en el el hook, claro. clímax llegamos con toda la atención y en el clímax lo resolvemos. Exactamente, lo que tenemos que hacer es retener a la persona, la contextualizamos, desarrollamos al personaje, también después planteamos cómo llegó desde el punto de partida hasta llegar a ese problema y una vez que estamos en el clímax, lo que tenemos que hacer es resolver. Resolvemos esta incógnita que planteamos al principio de este problema cuando la tensión está lo más alto posible, la audiencia está lo más metida en la historia posible. Disculpa, el acto 2, ¿qué es lo que era? Explicamos cómo llegó a esa situación. Claro, explicamos cómo el personaje ya desarrollado, ya con el personaje finalizado, cómo fue que llegó a la situación final, cómo fue a través de un trabajo, la persona que lo llevó hasta ahí, si tuvo algún desafío o no que superar para llegar a esa situación, cómo fue el personaje ya completo, ya el actor principal, qué es lo que hacen en las películas. En las películas siempre hay causas y efectos de los personajes para que terminen en determinadas situaciones, para que lleguen a el clima y a resolver esta incógnita que se plantea. Lo que pasa en las películas es que no te plantean el problema al inicio porque no necesitas tanta retención tan agresiva. Porque hay mucho más predisposición a esperar. Exactamente. Pero no en redes sociales claro, en las redes sociales no funcionan. Hay cosas que cambian, no es exactamente uno a uno. Probablemente la estructura de una película sea acto 1, acto 2, clímax y no gancho al principio. Claro, claro. Entonces en el clímax tenemos que resolver esta incógnita y darle a la audiencia lo que le prometimos que le íbamos a dar en el principio y que venimos desarrollando y que venimos gestionando. Ahora, esta historia, tú eres un narrador que cuenta la historia de un tercero, es en primera persona, es como una película, hay diferentes formas de hacerlo. Hay diferentes formas de hacerlo y hay diferentes... ¿Cuál es la mejor? Es que no hay mejores formas. El tema es que hay diferentes tácticas que uno puede utilizar para que la persona se quede a medida que va escuchando la historia. Porque ¿cómo no perdemos a la audiencia en el acto número 1 o en el acto número 2? Lo que tenemos que hacer ahí, hay varios recursos que se utilizan a la hora de generar un guión o un script para poder hacer una historia, que como puede ser el cliffhanger, que se usa mucho en las películas, también en las series de Netflix. Cuando termina un capítulo que te dejan, por ejemplo, a mitad de una escena que cuando no sabes le qué dan va el a beso pasar, a la novia. sí. O cuando sí, que aparece, que ves, por ejemplo, te doy un ejemplo muy sencillo, que ves que el problema está todo bien, pero al final del capítulo muestran como a la persona malvada observando a la familia de por la lejos. ventana, sí, ¡Oh! y decís con un cuchillo así, decís, ¡Oh! ¿qué va a pasar? Claro. Y que después capaz que ni siquiera lo resuelven en el capítulo siguiente, Claro. pero lo que hacen ahí es mantenerte la retención para que no te vayas y te veas el próximo capítulo, te queda algo pendiente. Por eso cliffhanger, que es como el salto al vacío, es como
te dejan pendiente. Eso se puede utilizar para pasar de un acto al otro. No terminamos de concluir la historia y arrancamos completamente, que esto podría ser nuestro personaje, por ejemplo. Pero él no sabía lo que le iba a suceder después de comprar su primera cámara y conocer a la persona que lo iba a llevar hasta el momento más peligroso de su vida. Y ahí nosotros dejamos pendiente a la persona de qué es lo que va a pasar. Y retomamos con otra cosa, como un punto y aparte. Y punto y aparte, y al siguiente paso decimos, pero bueno, nuestro personaje lo que pasó fue que... ahí quedó, y seguimos desarrollando. Eso nos da espacio y nos da tiempo. Y eso lo dejamos congelado, que en algún momento se llega a resolver. Se va a resolver completamente. Pero la gente queda como, ¿y qué pasa? Entonces ahí como que todo esto, es el espectador... Es psicología. Y es inconsciente, el espectador no se da cuenta que está cayendo en toda esta pseudo trampilla. No, completamente. Eso lo que hace es entretenerlo. El espectador se siente intrigado, se siente entretenido y se siente retenido. No se puede dejar de ver el video y no quiere scrollear porque tiene que resolver esa intriga, esa incógnita que le planteamos nosotros. Y lo vamos haciendo con todos estos trucos también. Vamos a dejar abajo el link del video de YouTube. Dale, de Facebook. Lo vamos a dejar para que lo vean, que es una historia interesante. El de 16 millones de reproducciones. ¿Y ese lo subiste solo a Facebook? Sí, a Facebook, porque el tema que en Instagram no se puede servir el formato horizontal y también a YouTube. En YouTube Ahora tiene sí, como 400.000 reproducciones. Ahora sí, el horizontal creo que se puede en YouTube. En Instagram. Sí, pero creo te que muestra, lo que pasa es que no apareces en el explorar, me parece. Ah. No te muestra más audiencia. No, ahí no sé más detalle. Tiene el Bueno, alcance restringido. entonces ahí tenemos los 4 actos. El hook, acto 1, que hacemos presentación de personaje. Acto 2, que contamos la historia de cómo el personaje llegó a esa situación límite de clímax. Y el clímax, que es donde resolvemos. Completamente. Una vez que nosotros resolvemos el clímax, igual hay distintas estrategias que uno puede utilizar para enganchar a la persona a que vea otros. Lo que podemos hacer es usar la parte final, después de que resolvimos el clímax, como un enganche para dirigir al espectador a otro video nuestro. Ah, perfecto. Que eso podría ser, y como este fotógrafo, también existe la historia de una persona que tenía una tienda y que logró ser la persona más rica de Europa. Si querés ver ese video, te lo dejo acá. ¿Hay que cortar relativamente rápido o la curva de...? No, tiene que ser muy rápido. Una vez que resolvemos el video tiene que terminar porque la retención se perdió al 100% y la persona se va a ir. Lo más probable es que si vos seguís desarrollando después de eso, pierdas alcance y el algoritmo no te recomiende tanto. Tenés que cortar lo más rápido posible y tenés que entender que la gente lo está haciendo. ¿Por qué te pensás que hay videos que terminan y vos decís... ¡Ya terminó! ¡No puede ser! Y eso es lo que premia el algoritmo hoy en día, es lo que más vale para Facebook, porque tuviste durante 20 minutos o durante 3, porque esta historia se puede hacer para un video de 20 o para uno de 3. La única diferencia es cuánto vas a desarrollar cada cosa y qué vas a sacar y qué vas a dejar que va a ser más importante o no. O de una hora. Y que va a ayudar exactamente, y que va a ayudar a contextualizar o no a la persona. ¿Y estas etapas tú las estudiaste de alguna manera o las fuiste como intuitivamente? No, las estudié, las tuve que estudiar. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo hacer cine o storytelling? No, había un curso de storytelling que dice que me sirvió mucho y me ayudó a desarrollar, y después uno va agregándole su salsa secreta, su... Tírate una salsa secreta, ¿cómo eso de secreto? Es que tírate una salsita. Voy a decir un secreto que no es un secreto. Antes que ir al secreto, hacemos, ¿cómo se llama la mierda que dijiste? Un cliffhanger. Hicimos un cliffhanger. Antes que ir al secreto, me acuerdo que nosotros desarrollamos un guión para un video, un reel de Donald Trump. Y que lo grabamos y todo. El guión nos quedó espectacular, quedó muy bueno. Lo desarrollamos conjunto, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo, obvio. Después lo grabé, se editó y me dijiste este día es una mierda. Y no lo terminé porque la edición era mala. Es que la edición era Antes que mala. nos cuesta decir el secreto, ¿qué tan importante es la edición para el éxito del video? Si la historia si el guión está bien escrito, no es tan importante, pero sí es importante a la hora de que la persona pueda contextualizar lo que le estamos diciendo. Si vos no tenés los recursos suficientes, tampoco vas a tener la posibilidad de meter tanto a la persona en la historia. Porque usualmente las personas te están escuchando, pero con una imagen es más fácil describir algo. Porque o hacerlo más inmersivo. Más inmersivo, para y por que ahí no tenemos sea... menos tiempo nosotros. Y podemos decir, tenía una casa nevada. Y vos capaz que podés decir, tenía una casa, y mostrás una foto de una casa nevada y la persona ya sabe, por más que vos no le hayas dicho que estaba nevada, al ver la foto, sabe que esa casa está nevada. Entonces te ahorrás caracteres en el guión para poder desarrollar, mostrando las imágenes correctas y contextualizando correctamente a la persona. ¿Entendés? Claro. Porque podés decir,
Donald Jr. y mostrar una foto de Donald Trump chiquito. Realmente, ya sabés, el posta. El posta, ya sabés que estás hablando de cuando él era chico sin decir que cuando era chico, pues estamos mostrando una foto de su infancia, ¿entendés? Claro. Y ponemos una foto con sus padres y Claro. ya contextualizás quién era el papá. No, y te empieza, porque la película al final pasa en tu cerebro, weón. Las imágenes son solo estímulos, pero la película realmente pasa en tu mente, weón. Completamente. Bueno, dame entonces ahora resolvamos El 90% de un video viral es escoger la historia correcta. Porque si nosotros vamos a hacer una historia de algo que la gente o ya está demasiado visto, por ejemplo, yo te cuento ahora, dame un ejemplo de una historia que esté muy repetida y que sea de cultura popular. Shakira Piqué, Sí, farándula, por ejemplo. sí, Si podría hoy día no hago funcionar. un video Shakira Piqué, Si la gente ya sabe lo que le vas a contar, no se va a quedar hasta el final para verlo porque ya sabe la resolución del problema. La idea es mirar desde un ángulo distinto un problema diferente. Puede ser una historia, en vez de la de Shakira Piqué, decir cómo fue que Piqué dejó a Shakira, la historia podría ser el momento exacto que detonó El que quiebre. Piqué descubra a Shakira en el acto, que Shakira descubra a Piqué siéndole infiel. Que el secreto Eso- que nadie sabe. eso es Ese algo otro nuevo. ángulo del mismo problema. Es ir buscando distintas aristas a problemas que las personas ya conocen. Por ejemplo, la historia de Donald Trump no es tan interesante como saber cuando quebró una empresa y dejó a toda la gente en la calle y le robó 100 millones de dólares a los inversores. ¿Entendés? ¿Estás contando la inventando misma eso? historia? No, no pasó. Ah, ¿pasó no, realmente? no. te estás casando, maldito Donald Trump, eres un ratero. Pero es el ángulo diferente de una historia que todos conocen, vale más que la historia que todos conocen. Claro, claro. Es Y ese mirar las ángulo cosas- es la suspicacia, igual la forma diferente que cada ser humano tiene de ver el mundo. Por eso una historia contada desde mis ojos no es la misma contada desde los tuyos. Completamente. Es pensar afuera de la caja y el problema de un ángulo que no lo hayas escuchado. Entonces ahí va en la creatividad de cada uno y en buscar las historias correctas y los ángulos correctos que las personas estén dispuestas a ver hasta el final. Fin. Fin. Qué locura. Y la historia correcta tiene relación con el timing determinado de la sociedad que está pasando. O sea, si es el mundial y armamos una historia, no sé, que salió campeón Lamine Yamal y supongamos que hizo un gol en la final, y yo justo en ese momento cuento la historia de eso, la cagá. Sí, obvio. Por Sí, ejemplo, sí, yo sí, vi sí, un te vi- podés apalancar de contexto global completamente. Y eso es muy importante. Es muy importante hoy en día porque cuando uno se va quedando sin historias que contar, se tiene que apalancar de cosas que van pasando. Cuando Y estabas- vos podés agarrar cualquier noticia y desarrollarla con este formato. Vos empezás a ser un storyteller, empezás a ser un Claro. contador de historias. Vos podés contar historias de lo que quieras. Claro. No tiene que ser de una otra persona. Y hay gente que se puede ser de dedica. noticias, pueden ser de Sí. cosas que, ¿entendés? No tiene que ser de una persona, puede ser de un hecho, de una situación, de un mundial. Y es el mismo contexto. Es el mismo contexto. Fíjate que yo hace poco... Y es la misma estructura. ¿Qué tan eficiente sos vos para escalar una historia y para generar tensión a la audiencia y que se quede? Y hay gente que son, yo pensando en mi canal de YouTube y en todo lo que hago el contenido, uno podría contratar storytellers que se dediquen a escribir para ti, como los compositores de los músicos, ¿no? El tema es que sí puedes hacerlo, pero el tema es cómo delegás algo que vos no sabés hacer. No vas a saber si la historia está bien redactada. Yo creo que La base audiencia lo va a principal es- decidir. Si es que le va bien el video, No, está pero perfecto. Yo soy fiel creyente de que uno para delegar tiene que saber. No puede delegar algo que no sabe hacer porque cuando esté mal hecho no va a saber que está mal hecho. Entonces, el primer paso es saber hacerlo bien uno, escribir unos guiones y después intentar delegarlo. Porque vos vas a saber cuándo un video le va a ir bien o no, vas desarrollando olfato, ¿entendés? Y vas a poder seleccionar mejor las historias, vas a poder seleccionar mejor los ángulos y vas a poder seleccionar mejor los guiones y el desarrollo de esa historia. Y vas a generar una atención mucho más eficiente diciendo menos. Porque la idea no es decir más, es decir lo mínimo posible para que la persona se quede y esté contextualizada. ¿Y cómo jugamos, por ejemplo, con los silencios, que comunican mucho y sí te meten mucho en la historia? Creo que es difícil hoy día en redes sociales jugar con el silencio. Es que depende el silencio cómo lo quieras utilizar como recurso. Puede ser después de un cliffhanger, pero si vos estás queriendo retener a la gente en redes sociales, por ahí no te sirve tener silencios que generen
algo a no ser que estés haciendo un cliffhanger y una pausa que necesites que la audiencia piense lo que acabas de decir. Le das un espacio, un respiro. Claro, eso únicamente le das ese respiro a la audiencia cuando dijiste algo que lo va a dejar pensando. Le dejas un open loop, se le dice a eso, una pregunta sin responder. Entonces, para hacer un silencio, primero tenemos que hacer una pregunta que no tenga una respuesta resuelta y ahí dejar a la audiencia pensando. Si no, no son eficientes, esos silencios no te están generando valor y no te están aportando nada. Entonces uno tiene que ser estratégico. Eso es otro recurso que se utiliza, el open loop, que son dejar preguntas abiertas sin resolver, que da a la audiencia a entender qué es lo que va a pasar o no. Buenísimo. ¿Qué más nos podrías decir? Que creo que es práctica y es entender que esto no es algo difícil, sino es cuestión de entender que hay una estructura y que las cosas funcionan por algo, que no es suerte, que es algo que está probado y que está hecho, y que si tienen que volver a ver este video y volver a escucharlo y volver a entender lo que pasó, que lo hagan varias veces hasta que lo tengan incorporado, porque va a llegar un momento que vos vas a desarrollar una historia y no te vas a poner a pensar en la estructura, ya lo tenés inherentemente en vos. Ya sabés lo que vas a decir, ya sabés cómo escalarlo y vas generando guiones de forma más fluida y terminás siendo un contador de historias en la vida real. Después yo cuando hablo con vos te cuento la historia y te la voy escalando y te voy manteniendo retenido para que escuches lo que quiero decir. Eso te va a ayudar como una habilidad en la vida para poder retener a la gente Para vender. y ser una persona con voz importante. Que cuando estás hablando en la mesa de tu familia, la gente está escuchando tu historia, esté escuchando qué le querés decir. Claro. Que seas una persona interesante, que seas una persona, te sirve para conquistar chicas, te sirve para un montón de cosas en la vida. A las personas les gustan las personas que saben contar historias. Entonces tomátelo como una habilidad como puede ser cualquier otra, como hacer deporte. Ya veo Es ahí, algo- es como me das mi con una idioma. chica, cuando estaba a punto de morir. mi abuela me dijo, pero vamos a dejar eso ahí. Porque vos podés contar de distintas formas cómo fue que conseguiste tu trabajo y una puede ser muy aburrida y otra puede ser entretenida y desafiante sin tener que exagerar ni mentir. Es Bien. cómo lo contás, no es que decís, es cómo lo decís. Gracias, Gax. Capó.